Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos y es un gusto y un compromiso comenzar la semana con ustedes. El puente en estos momentos mantienen los containers obstaculizando el libre paso. Vine fue arriesgado a ver si podía pasar o no. Se iba a restablecer el paso, incluso hasta vehicular hasta aquí hasta Colombia, pero es totalmente falso, todo sigue igual. Comenzamos con noticias en la frontera, cuando son las 5 o 6 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Recordemos que el viernes pasado Nicolás Maduro anunciaba la apertura de los pasos fronterizos a partir de este sábado pasado en la mañana. Una oportunidad para acabar con el paso irregular de ciudadanos desde Venezuela y hacia Colombia. Así definió el director del Departamento Colombiano de Migración la reapertura de estos puentes internacionales entre el estado Táchira del lado venezolano y el departamento del norte de Santander. Las primeras que se otorgaron en un momento, según cifras de la entidad colombiana, más de 70.000 personas entraron y salieron del país. Fueron casi 4 meses de cierre fronterizo, que incluyó la disposición de containers en los puentes, como vimos en reiteradas oportunidades. Lo vimos desde aquí porque lo compartimos con ustedes y lo vimos allá. En el momento en que estos containers se atravesaron, estábamos precisamente en Cúcuta, en la frontera, haciendo cobertura para NTN 24. Pero para hacer un balance de lo que ha ocurrido en estas primeras horas, quiero saludar a Christian Kruger, director general de Migración Colombia. Señor Kruger, bienvenido, buena tarde para usted. Buena tarde, Idania, para ti y para toda la audiencia de NTN 24. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Señor Kruger, el primer balance de estas horas después de la apertura de los pasos migratorios entre Colombia y Venezuela. Bueno, Idania, recordemos que tenemos 2.219 kilómetros de frontera, 8 puntos de control, y lo que vemos es que donde se presentaba algún inconveniente era especialmente en el estado Táchira, del lado de Venezuela. De este lado sería norte de Santander, donde tenemos 4 puntos de control. Tenemos Puerto Santander, que es el puente de la Unión, igualmente tenemos Tienditas, tenemos Francisco de Paula, Ureña del otro lado, y el puente Simón Bolívar. El anuncio que se hizo por parte de la dictadura de Maduro, pues se debe efectivamente a la presión que estaban sintiendo por parte del pueblo venezolano, del presidente Guaidó, en relación con esa movilidad migratoria. Es fundamental la movilidad, sobre todo en frontera, para la adquisición de productos, para la adquisición de medicamentos. Bueno, muchos de estos aspectos que hoy en día, por la grave situación de Venezuela, no se consiguen en el vecino país. Entonces, por el pueblo venezolano, una gran noticia, que se la merecen por la presión que efectuaron, y estamos hablando que en estos 2 días, lo que fue sábado y el día de ayer domingo, pues fue una medida importante. Ingresaron más de 30.000 personas en promedio cada uno de estos días. La gran mayoría, como lo hemos mencionado, adquirir ciertos productos que no se consiguen allá, y por los puntos autorizados, que eso es muy importante. No utilizar las trochas, porque por esos puntos corren riesgo su vida, además de mencionar que están, digamos, de alguna manera promocionando la corrupción a todas estas personas que están cobrando por el paso por estos lugares. Entonces, positivo esta
esta apertura para todo el pueblo venezolano. Ahora, señor Kruger, de los 30.000 aproximados que pasaron cada día, ¿cuántos se devolvieron? Dania, este fin de semana vimos que la diferencia posiblemente no fue tan grande. Estamos hablando de unos 2.000, 3.000, pero antes del cierre de la frontera por parte de Maduro, es decir, antes del 22 de febrero de este año, estábamos hablando que en promedio se estaban quedando unos 5.000, es decir, de esa cifra de ingreso no regresaban 5.000 personas. De estos 5.000, la mitad se quedaba en nuestro país y la otra mitad salía por el suroccidente colombiano, especialmente saliendo por Ecuador, pero para llegar especialmente hacia Perú. Entonces vemos que esta cifra esta semana seguramente se va a comportar de la misma manera, pues con esa cifra, y claramente mientras sigan esas condiciones en Venezuela cada vez de más restricción alimentaria, de falta de medicamentos, tema precario en salud, pues esto claramente genera una migración superior y los demás países, ya no solamente Colombia, pues están viendo las consecuencias de esas políticas expulsivas del régimen de Maduro. Volvamos, señor Kruger, a los pasos fronterizos, a los puentes, a los contenedores que han sido atravesados por el régimen venezolano y que usted en reiteradas oportunidades ha hecho el llamado para que sean retirados. ¿Cuál es el estatus en este momento? Y Dania, ahí reiteramos nuevamente y hacemos responsable a la dictadura de Maduro por cualquier circunstancia, por cualquier accidente que se pueda presentar en esos puntos, por la permanencia hoy en día todavía de esos contenedores que están cargados unos con arena, otros con piedras, y hoy más que nunca, y Dania y toda la audiencia, se habilitaron esos puntos para el flujo migratorio. Eso pone aún más en riesgo la integridad de las personas que utilizan estos puntos de control. Claramente se está viendo afectada la infraestructura y por eso exigimos que de manera inmediata, si la voluntad de manejar, digamos, la movilidad de esa manera, pues que se haga, pero también que venga con acciones conjuntas, que se retiren esos contenedores, que se permita la libre circulación de la población colombo-venezolana que están pasando todos los días por esos puntos y que es evidente y claro que esos contenedores están poniendo en riesgo la integridad de todas esas personas. Reiteramos que esos contenedores deben ser quitados inmediatamente de esos puntos en los puentes de control. Al día de hoy, ¿cuál es la estadística? ¿Cuál es la cifra de venezolanos en Colombia? ACNUR hace unos días publicaba gráficos y daba cifras globales. Hablaba de unos 4 millones aproximadamente de venezolanos que han salido desde el 2015. Y si no recuerdo mal, la cifra de venezolanos que ubicaba en Colombia era de 1.300.000 aproximadamente. Así es, así es. Esa cifra, precisamente nuestra cifra, la fuente de información de ACNUR, de Naciones Unidas, obviamente de la OIM, Organización Internacional para las Migraciones, es Migración Colombia. Nosotros hacemos un trabajo juicioso, tenemos un grupo especializado en todo el tema de cifras, de estadísticas, además del trabajo de nuestros oficiales de migración en los puntos fronterizos, en las demás vías, en las vías de Colombia, en las verificaciones que hacemos en diferentes sectores de la economía, y precisamente por ese ejercicio que hacemos es que somos la fuente de información, somos la autoridad, y ACNUR y todas las organizaciones de Naciones Unidas utilizan nuestra fuente de información. Es evidente y es claro que esa cifra ha crecido. Si la comparamos con la de hace un mes, podríamos decir que en un poco más de 80.000 personas creció esa cifra en solo un mes, y esto es un reflejo claro de la situación que está viviendo el pueblo venezolano, una situación de hambre, una situación de falta de salud, que aunque lo nieguen Maduro y el círculo cercano a él, es evidente y no podemos tapar el sol con la mano. Entonces, muy importante que se tenga el crecimiento de esas cifras, unas cifras que se vienen dando igualmente en los demás países de la región y que van a seguir creciendo si siguen implementando esas políticas de expulsión migratoria de Venezuela, y la dictadura no se da cuenta que requiere ese país un cambio en beneficio de millones y millones de personas a quienes les están vulnerando los derechos humanos. De continuar la crisis que agobia a los venezolanos, he tenido la oportunidad de conversar con varios dirigentes políticos en Venezuela.
Y ellos piensan que va a producirse una gran ola migratoria nuevamente. Y esta puede estar ubicada entre julio y agosto, finalizando el periodo escolar actual. Sí, ahí, digamos, frente a estos fenómenos migratorios, el de Venezuela es uno de los más importantes del mundo, pero también se han presentado otros fenómenos como el tráfico de migrantes. Siempre nos marcan las temporadas, es decir, hay temporadas donde las personas migran más que en otras temporadas y son precisamente esas fechas las que marcan, digamos, una diferencia. Esperan a terminar y darse un lapso de tiempo para ver si hay algún cambio real, en este caso en Venezuela, para establecer si migran o no migran. Y esa es la realidad que se pueda presentar. Es evidente que esa época de mitad de año puede fijar una diferencia en este sentido, y lo que más marca la diferencia es cada vez más la falta de comida, la falta de energía en ese país, que además evita que haya agua en las casas, no puede haber un bombeo, la finalización del año escolar, la falta de combustible en la frontera por el lado de Venezuela, y es claro que todo eso impulsa a que se genere una mayor migración, y especialmente lo que buscan es, o lo que tratan es, de hacer esos ejercicios migratorios en aquellas épocas donde han terminado el año escolar, donde están terminando alguna actividad económica, y esos son los momentos propios para migrar hacia otros destinos. En este caso, pues la migración se está dando hacia el sur del continente, precisamente porque no tienen la posibilidad nuestros hermanos venezolanos de migrar a otro destino diferente, claramente que el régimen no les otorga pasaporte para que estas personas pudieran migrar también hacia otros destinos diferentes que hacia el sur de nuestro continente. Y ya que hablamos, señor Kruger, hablemos del permiso especial de permanencia, el PEP, que ha comenzado a renovarse para aquellos que tuvieron la oportunidad de sacarlo en el 2017. Sí, Idania, esa renovación empezó la semana pasada, empezó el 4 de junio, para todos aquellos venezolanos. Fueron más de 68,000 que en el año 2017 solicitaron este permiso especial de permanencia. Yo los invito a todos ellos para que miren la página de internet de Migración Colombia, www.migracioncolombia.gov.co, y miren el procedimiento. Tiene una especie de pico y placa precisamente para no congestionar el sistema. Se hacen una serie de preguntas simplemente para tener una proyección, un análisis de la información, saber si estas personas han cambiado de un domicilio a otro domicilio, si están trabajando en algo formal, en algo informal, y nosotros, como lo ha venido haciendo el gobierno colombiano, poder establecer una política migratoria en beneficio de esta población y también de Colombia. Entonces, muy importante que estas personas que se encuentran en nuestro país, que se les va a vencer este permiso especial de permanencia, que lo renueven vía internet. No tienen, Idania, ni que acercarse a Migración Colombia, lo pueden hacer vía web, es totalmente gratuito. No acepten los tramitadores que en muchas oportunidades se aprovechan de esta población, es totalmente gratuito, no tienen ningún costo, y los invito en ese orden de ideas para que ingresen a nuestra página y puedan renovar ese permiso especial de permanencia y puedan seguir aportando al crecimiento de nuestro país. Al incorporarse a la vida productiva, están aportando igualmente al crecimiento de nuestro país, y eso es lo que queremos en últimas frente a toda la migración que está llegando a nuestro territorio. Quiero agradecer a Cristian Kruger, director general de Migración Colombia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Dania, muchas gracias a ustedes, y también un especial saludo a toda la audiencia de NTN 24. Muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí. Son las 5:18 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la visita del presidente de Colombia, Iván Duque, a la Argentina. El mandatario se reunió con su homólogo Mauricio Macri, con quien reiteró el compromiso de ambos países para lograr el regreso de la democracia a Venezuela. Se trata de la primera visita oficial de Duque a Buenos Aires. Y por supuesto, la creación de Prosur, el fin de UNASUR, que era un instrumento que era prácticamente un petimetri de sastrería de la dictadura venezolana,
ha finalizado y se ha abierto el camino para que Prosur surja como una instancia de integración no burocrática, no ideologizada y en favor de la defensa de la economía de mercado y de las libertades. Reiterar nuestro profundo compromiso con el pueblo venezolano, de ayudar a hacer lo imposible para restablecer la democracia, terminar con este usurpador de Nicolás Maduro que está afectando seriamente la vida de millones de venezolanos. Es noticia Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien entregó declaraciones a una fiscal colombiana desde una cárcel en los Estados Unidos y que nuestra cadena aliada Noticias RCN conoció en exclusiva. En la diligencia, Marín asegura que Jesús Santrich se reunió con los presuntos emisarios del cartel de Sinaloa para negociar, según su testimonio, el envío de 10 toneladas de cocaína. Confirma además que el primer acercamiento con los presuntos narcos, que en realidad eran agentes encubiertos, fue en agosto de 2017 y que la propuesta consistía en comprar la droga para llevarla a Centroamérica y después a Inglaterra y Canadá. Esta es la imagen de la declaración de Marlon Marín a la Fiscalía sobre la relación de alias Jesús Santrich con negocios de narcotráfico. ¿Quién adquirió la sustancia estupefaciente? Jesús Santrich. ¿Quién vendió la sustancia estupefaciente a los mexicanos? La declaración se realizó por videoconferencia el 16 de mayo de 2019 a las 4:53 de la tarde. Marín relata que en agosto de 2017 fue contactado por 2 ciudadanos mexicanos que se presentaron como representantes del cartel de Sinaloa del capo Rafael Caro Quintero. ¿Por qué busca usted al señor Santrich para comentarle el asunto? Es decir, la propuesta de negociación con narcotráfico. Porque yo anteriormente había escuchado que él tenía conexiones con gente que se producía este material. ¿Cuál material? Coca. Asegura que los contactos le dijeron estar interesados en comprar cocaína para enviarla a Centroamérica, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. ¿Y usted va donde Santrich y en qué fecha y qué pasa en esa reunión? Él me dice que él tiene... ¿Quién es él? Santrich me dice que tiene todos los contactos para poder proveerle a estas personas. Entonces me dice que me reúna con ellos nuevamente, que les informe que realmente él puede colaborar en conseguirle ese material. La declaración revela que las conversaciones con los supuestos mexicanos se mantuvieron hasta abril de 2018. Confirma que usaban lenguaje en clave para referirse a la droga. Muchas veces se habló de televisores. También se habló, por ejemplo, de 1.000 hectáreas, de 2.000 hectáreas de maíz, hectáreas de plátano. ¿Se hacía referencia? Diferentes vocabularios para mencionar el mismo tema, que era droga. ¿Me puede precisar quién impartió la instrucción para que se hiciera referencia a esta sustancia estupefaciente? Noticia México, donde más de 80 personas fueron asesinadas durante el fin de semana. La ola de violencia afectó 14 de los 32 estados. La mayoría de los homicidios que se cometieron entre viernes y sábado se registraron en Guanajuato, con 15 muertes violentas. Luego le siguieron Oaxaca y Guerrero, con 10 en cada entidad. Michoacán, con 9. Por otro lado, en Jalisco, las autoridades localizaron al menos 11 bolsas con restos humanos. Es noticia la aprobación de una polémica ley de amnistía para excarcelar a los considerados presos políticos en Nicaragua. La medida no contempla juzgar a los miembros de las fuerzas de seguridad que reprimieron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. La iniciativa fue rechazada por la oposición, que argumenta que la misma no ofrece justicia a las víctimas de los policías y paramilitares que mataron, secuestraron o torturaron durante las manifestaciones que iniciaron en abril de 2018. Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía, quienes deberán abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conducta repetitiva, es decir, en la práctica impediría participar en protesta. Para hablar sobre este tema nos acompaña José Palais, miembro propietario del equipo negociador de la Alianza Cívica
por la justicia y la democracia. Señor Peláez, bienvenido. Buena tarde para usted. Un gusto estar con ustedes. Un gusto para nosotros tenerle. La ley de amnistía es una ley que garantiza la impunidad, una ley más que permitiría, dicho coloquialmente, que pasaran lisos aquellos que son los responsables, como ya lo dijimos, de muertes, torturas, violación de derechos humanos. Efectivamente, el gobierno aprovechó su obligación de liberar a los presos políticos que estaban guardando cárcel no por haber cometido delitos, sino por ejercer su derecho ciudadano, para otorgarse una autoamnistía, es decir, los usa de excusa para protegerse de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, violaciones masivas que han sido consideradas incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como delitos de lesa humanidad, y los mete en un mismo bolsón, justificando que lo hace para cumplir con la liberación, pero el principal interés, y con un doble rasero en la ley, trata a unos de una forma y a otros de otra forma. Esta ley finalmente es rechazada por la mayoría de las ONG que hacen vida en Nicaragua. Organismos como Human Rights Watch, por ejemplo, también la ONU o la CIDH, piden que sea rechazada precisamente por lo que usted señala y estamos conversando, que es garantizar la impunidad. Efectivamente, violenta las disposiciones del derecho internacional americano, concretamente del Pacto de San José, y diferentes sentencias de la Corte Interamericana de Justicia, que ha sido concluyente en que estas medidas de autoamnistía que promueven la humanidad son violatorias, la impunidad, son claramente violatorias a la Convención, que es parte de las obligaciones constitucionales de la República de Nicaragua, y por eso se pronuncian. En este momento, señor Peláez, ¿el contacto oposición-régimen de Ortega está suspendido? Efectivamente, la negociación la suspendió la Alianza Cívica por el incumplimiento del gobierno a los dos acuerdos firmados. Incumplimiento tanto en la liberación, porque se estuvo dando únicamente excarcelaciones, no implicaban las excarcelaciones el cierre de los procesos judiciales, ni el borrar, clausurar los antecedentes penales. Hoy se espera que se haga con esta amnistía, que así lo contempla, pero los 50 que salieron el día de hoy, tampoco se ha procedido de eso. Únicamente se les está entregando un papelito por parte de las autoridades administrativas, pero falta que el sistema judicial cierre los procesos para que efectivamente estén liberados. Y con el problema de que se cuestiona que se esté cumpliendo con los acuerdos, porque la ley en su artículo 3 contempla una condicionalidad, establece una condición resolutiva, confundiendo no repetición con reincidencia, y abre la posibilidad de que el cumplimiento de su ejercicio de sus derechos constitucionales, proteste o participe en manifestaciones, la amnistía le sea resuelta en un futuro y pueda volver a ser perseguido. Y la condicionalidad va en contra de lo establecido en los acuerdos, porque los acuerdos eran claros en señalar que la liberación debe ser definitiva, y si es condicional, bajo condición resolutoria, no es definitiva. ¿Podemos decir que en este momento están en un punto muerto? Efectivamente, en un punto muerto, ¿verdad? Que también tenemos que estar claros que aprobar la amnistía no nos permite todavía hacer una evaluación real y efectiva. Con la liberación de los 50,
todavía restan 139 presos políticos pendientes de salir de las cárceles. Y la ley que ellos mismos aprobaron unilateralmente con sus diputados en la Asamblea Nacional establecía que era de aplicación inmediata. Entonces ya están ellos mismos incumpliendo la ley porque esos 139 debieron haber salido junto con los 50 del día de hoy. No necesariamente hacerlo en una forma programada de uno un día, otro día. Ya el plazo de 90 días que el gobierno se autoimpuso quedó superado por las disposiciones legales de la misma ley que ellos promulgaron. Quiero agradecer a José Peláez, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias por habernos atendido en Managua, en Nicaragua. Buena tarde para usted. A la orden, un gusto para mí. Un helicóptero se accidentó en un edificio en Midtown, cerca de Times Square, en Nueva York. Equipos de emergencia respondieron de inmediato ante la emergencia y evacuaron la zona. Según las primeras versiones dadas por el gobernador Andrew Cuomo, la nave hizo un aterrizaje forzoso en la terraza de un edificio. Una persona habría muerto. Alejandro Rincón, en directo, en el lugar de la noticia. Alejandro, buena tarde para ti. Hola, Idania, televidentes del canal de las Américas. Son las 5 de la tarde, 39 minutos, hora local de la ciudad de Nueva York. Han pasado las primeras 4 horas después de este incidente que ha sorprendido a la ciudad de Nueva York al inicio de esta semana. A esta hora de la tarde todavía hay una fuerte presencia de la policía de la ciudad de Nueva York y también de los servicios de emergencia locales que todavía están trabajando en la cima del edificio que tienen ustedes detrás de mí. La edificación donde habitualmente están la mayor parte de las oficinas del banco francés BNP Paribas, que fueron completamente evacuadas en los minutos posteriores al instante cuando chocó el helicóptero privado que tenía solo una persona a bordo, el piloto de esta aeronave, que de acuerdo con lo que han informado y confirmado, de hecho ya las autoridades, es la única persona que ha fallecido por cuenta de este incidente. El mensaje más importante que ha trascendido de parte de las autoridades de la ciudad de Nueva York es que se considera que el incidente ha sido de naturaleza aislada, no tuvo que ver nada con algún tipo de intento de acto terrorista. Y sobre este caso en particular se refirió ya el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en las primeras declaraciones entregadas a la prensa después del incidente. Vean. Esta tarde se presentó un incidente bastante preocupante aquí en Manhattan. Un helicóptero se estrelló en un edificio aquí. Quiero decir lo más importante primero, no hay indicación en este momento de que eso haya sido un acto terrorista y no hay una amenaza en desarrollo para la ciudad de Nueva York, basada en toda la información que tenemos en este momento. Hay varios asuntos alrededor de este incidente que ahora mismo son materia de investigación por parte de las autoridades. El helicóptero privado despegó sobre la 1:30 de la tarde de hoy y no es preciso sobre las circunstancias alrededor de las cuales salió desde el aeropuerto donde estaba estacionado aquí mismo en la isla de Manhattan, sobre todo dado que las condiciones atmosféricas del día de hoy en la ciudad han sido verdaderamente difíciles. De hecho, si ustedes todavía lo miran alrededor de mí, hay un poco de lluvia, hay una densa niebla alrededor de toda la isla de Manhattan. También se está tratando de establecer si este helicóptero privado tenía las autorizaciones suficientes para despegar en el momento que lo hizo. Sin embargo, pues ya finalmente pues será tanto la Administración Aeronáutica de los Estados Unidos como la Junta de Seguridad en el Transporte quienes están ya ahora mismo investigando este accidente, las que posteriormente nos entreguen las precisiones sobre las causas alrededor de este incidente que, ojo, sorprende a una parte muy crítica de la isla de Manhattan, muy cerca de la plazoleta pública de Times Square y también a pocas cuadras de la Torre de Trump de la Quinta Avenida. Investigación que continúa ahora en curso y pues obviamente NTN 24 continuará haciendo el seguimiento de esta historia para ustedes. Y Dania, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Son las 5:42 minutos, costa este. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura que el acuerdo alcanzado con México la semana pasada es el más fuerte en temas migratorios y representa un triunfo para los estadounidenses. En los próximos 45 días, ambos países se sentarán a evaluar los avances de lo pactado para continuar con el acuerdo o buscar
nuevas soluciones al flujo de migrantes centroamericanos. Emiliana Molina, periodista NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues según el secretario de Estado de Estados Unidos, este nuevo acuerdo entre México y la Unión Americana es una demostración de la diplomacia que se llevó a cabo durante la última semana entre ambos países. Algunos de los puntos que acordaron es que México va a desplegar alrededor de 6,000 tropas de la Guardia Nacional a la frontera sur de ese país, la frontera entre México y Guatemala. Adicionalmente, también van a recibir a decenas de centroamericanos y van a permitir que mientras estos están llenando las peticiones de asilo en Estados Unidos puedan permanecer en suelo mexicano. Sin embargo, ha habido algunas críticas de parte de expertos a este acuerdo entre México y Estados Unidos, pues aseguran que estos dos puntos ya se habían pactado en el mes de diciembre y de marzo. Por otro lado, el secretario de Estado reitera que si no funcionan estas medidas que están tomando de parte de ambos países, pues la amenaza de los aranceles continúa sobre la mesa. Como lo mencioné, este no es el final del camino. Tenemos mucho trabajo que hacer para implementar lo que hemos acordado, no solo en la declaración conjunta, sino en el acercamiento en la región y lo que acordamos en diciembre pasado. Y tenemos confianza, como lo dijo el presidente, en que México va a cumplir con sus compromisos. Continuaremos trabajando con México para discutir los temas de asilo migratorio y si es necesario tomaremos medidas adicionales que el gobierno mexicano esté de acuerdo. Los Estados Unidos está preparado para hacer las cosas que debe hacer, pero no hemos puesto recursos adicionales para lidiar con este tema. No hemos ofrecido ninguna asistencia adicional al gobierno mexicano, ni lo hemos hecho con Centroamérica, ni con el Triángulo Norte para proveer ningún tipo de recursos. Hasta el momento, el canciller mexicano ha dicho que México ha logrado procesar alrededor de 10,000 personas. Sin embargo, expertos aseguran que este tipo de soluciones pueden simplemente resolver esta crisis de migrantes a corto plazo. A largo plazo sí considero que deberían de generarse mejores opciones como proyectos de inserción a las personas que regresan, que son deportados al país o que obligadamente no cumplen los requisitos para poder insertarse al mundo de estos países, de Estados Unidos o México. Entonces, sí, los proyectos de reinserción, ¿verdad?, al mercado laboral, los programas de seguridad son muy importantes y también todos aquellos programas de generación de empleo. Ambos países aseguran que creen que estas medidas pueden funcionar, pero de no hacerlo se sentarán nuevamente a negociar en los próximos 45 a 90 días. De hecho, reiteran que si esto no funciona, pues deberán sentarse a negociar también con los países de la región como Brasil, Panamá y los países del Triángulo Norte. Y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo reitera que los aranceles podrían continuar sobre la mesa e insisten que quieren que México se convierta en un tercer país seguro. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y para hablar de este tema, para profundizar en él, nos acompaña Christopher Wilson, director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, experto en temas fronterizos, comercio, economía entre Estados Unidos y México. Conversamos con él hace unos días atrás, previo a lo que fue este acuerdo, por eso quería conversar de nuevo. Señor Christopher, bienvenido, muy buena tarde para usted. Es mi gusto, gracias. Lo primero que yo le preguntaría tras la firma de este acuerdo, ¿finalmente sí funcionó la amenaza del presidente Trump a México? Es decir, México termina negociando bajo amenaza, cosa que había dicho hace un tiempo atrás no haría. Hasta cierto grado sí funcionó, pero tengo que decir, yo creo que el acuerdo que han anunciado es 80% lo que México ya había acordado con Estados Unidos, que ya fue hecho, y solamente son 20% cosas nuevas. Es decir, sí se acordaron enviar más tropas, o no tropas, pero policías hasta la frontera sur en México, pero ya habían acordado la mayoría de eso. Ya han aceptado el retorno de algunos migrantes centroamericanos mientras sus casos de asilo están procesados en Estados Unidos a comunidades fronterizos mexicanos. Eso se va a expandir ahora a algunas otras ciudades en la frontera, pero la mayoría fue acordado desde antes, fue operacional desde antes. Entonces,
Yo creo que México sí aceptó un poco para evitar los aranceles, para evitar las amenazas del presidente Trump, pero no mucho, la verdad. Es decir, México ha cedido un poco. Señor Wilson, el presidente Trump ha señalado que hay una parte del acuerdo oculto que se revelará después, mientras que el canciller Ebrard ha dicho que no es verdad, que todo está sobre la mesa. No, básicamente creo que lo que pasa ahí es que los dos partes acordaron de revisitar el tema en 45 días, de ver si las medidas tomadas están funcionando, básicamente para ver si los números de migrantes están bajando. Y si en caso que siguen a la alza, tomar más medidas. Yo creo que el presidente Trump se refirió a eso, porque eso no fue público, pero tampoco fue secreto y tampoco fue acordado. Es más o menos, básicamente, simplemente un acuerdo de revisitar el tema, y México no ha hecho ningún compromiso específico, por lo menos que sabemos públicamente, más allá. La gran pregunta es, ¿podrá México cumplir con esa promesa de disminuir el flujo migratorio en ese lapso de 45 días? No, básicamente no creo. La única cosa que ellos tienen ahora es un poco más de espacio, ¿no? La amenaza fue para el día de hoy que hubiera arrancado estos aranceles. Evitaron eso. Ahora con esto compraron 45 días de descanso, de tiempo para ver qué pasa. Y tienen un poco de suerte tal vez, porque estamos entrando el verano, donde hace mucho calor en México, en la frontera con Estados Unidos, y normalmente los números de migrantes bajan en esa temporada. Hay que ver si eso pasa este año, porque hasta el momento no es un año tradicional en términos del flujo de migrantes, pero puede ser que tienen un poco de suerte y que los números bajan sin importancia de las nuevas medidas, simplemente por la estacionalidad. Claro. El señor Ebrard ha dicho que si las medidas que se van a implementar no dan resultado, se intentaría un plan regional. Ha mencionado involucrar a ACNUR o países como Panamá o Brasil que reciben refugiados. ¿No tendría esto que estar, digamos, avanzando en paralelo? Yo creo que es un acuerdo muy difícil de sacar. La verdad, han estado intentando de hacer algo parecido desde la administración de Obama aquí en Estados Unidos, desde 2014, cuando primera vez tuvimos el flujo de niños no acompañados de Centroamérica, y no han logrado un acuerdo por dificultades legales, por la necesidad de encontrar otros socios regionales para implementarlo, por falta de capacidad, por muchas razones, por leyes internacionales que limitan lo que pueden hacer. Entonces yo creo que sí hay la posibilidad de buscar una solución en este sentido, pero no es fácil y va a tomar mucho tiempo. Puede ser que están trabajando en ese tema todavía y por eso no fue parte del acuerdo principal, porque necesitan más tiempo de implementarlo, de ver si lo pueden implementar. Yo tengo mis dudas de si es factible esta propuesta, pero hay que ver. Es una buena idea. La verdad, sí se puede cambiar este problema desde uno de seguridad fronteriza hasta un problema de refugiados, que es un problema regional, aceptado por todos, con responsabilidad compartida. Sería mejor, pero es muy difícil de llegar ahí. Hay un punto que preocupa por lo que significa el nivel de erogación de recursos, y es que México se convierta en ese tercer país seguro. ¿Cómo va a mantener México este flujo de migrantes que tendrían que esperar en territorio mexicano, ese asilo que se solicita, que todos sabemos puede durar meses, años o no llegar? Sí, y por eso parte del acuerdo fue que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para facilitar estos trámites, para hacerlos de manera más eficiente, porque hoy en día sí tenemos una fila enorme de casos que los jueces de migración están viendo. Puede tomar hasta 2 años o más un caso de asilo.
y esto no es factible para México tener todos migrantes. Si hoy en día hay alrededor de 20,000 migrantes en comunidades fronterizos en la frontera con Estados Unidos, pero en comunidades mexicanas, un parte de ellos son parte de este programa de procesar sus casos dentro de México. Otros están simplemente esperando su turno de poner su aplicación en frente de las autoridades estadounidenses. Y eso es, pues, es muy difícil para México. Los hogares para los migrantes están sobre capacidad. No hay lugar para muchos más. Entonces, esto sí va a ser un problema. Estados Unidos también tiene que tomar su responsabilidad aquí. Si Estados Unidos no hace su parte, el plan no va a funcionar. Y Estados Unidos no ha hecho su parte hasta el momento. Tiene que invertir en tener más jueces de migración y los otros oficiales necesarios para procesar los casos. Yo le escucho, señor Wilson, lo que hemos conversado hasta ahora, y pienso que México ganó tiempo, pero ninguna de las partes ganó una solución sustentable en el tiempo para este problema que es de ambas partes. Yo creo que es cierto. En 45 días vamos a estar probablemente, lo más probable es que vamos a estar en la misma situación. Donald Trump ya llegó a Twitter hoy a reiterar sus amenazas, a decir que si no logramos una solución del corto plazo, voy a tener que imponer los aranceles. Es muy probable que estamos en la misma situación o algo parecido dentro de un mes, un poco más de un mes, porque no es muy probable porque no lo han solucionado, porque es muy probable que los números de migrantes siguen siendo muy altos, arriba de la capacidad del gobierno de Estados Unidos o el gobierno de México de responder. Sin embargo, cada uno ha celebrado a su manera, y digo, celebrar políticamente hablando. López Obrador lo hizo en el acto de Tijuana, y el presidente Trump en su cuenta de Twitter. Es decir, cada quien intenta sacar rédito a una solución que es más cosmética que de fondo. Sí, fue una crisis. Hay una crisis de verdad. Sí hay una crisis migratoria. Sí hay números de migrantes que están arriba de las capacidades de los dos países de absorberlos. Esto sí es cierto. Pero también había una crisis política impuesta por las amenazas del presidente Trump. Y sí, por suerte evitamos la crisis. Estamos regresando a la, si lo podemos llamar, normalidad. Es algo que pueden celebrar, pero si fue creado por ellos mismos, simplemente estamos... alguien en Twitter, otro analista, lo puso así. Dijo, Estados Unidos secuestró, en cierto sentido, a México y ahora México es liberado. Podemos celebrar que está liberado, pero todavía hay el hecho de que fue secuestrado. Quiero agradecer a Christopher Wilson, director adjunto del Instituto de México del Wilson Center, experto en temas fronterizos, comercio, economía. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Continuamos con más en la tarde de hoy. Los habitantes del popular barrio de Petare, en la capital de Venezuela, en Caracas, salieron a las calles para rechazar la presencia de las Fuerzas de Acciones Especiales, las denominadas FAES. Acusan a este comando de la Policía Nacional Bolivariana, creado en 2016, ante la crisis en el país, de hacer allanamientos ilegales, de robos y de la muerte de habitantes en la zona. Oliver Fernández envía este informe. Venezuela, un país de extremos, en el que la descomposición social hace estragos. En algunas zonas se sienten más protegidos por el AMPA que por los propios cuerpos de seguridad. Desde el pasado 23 de enero, las fuerzas especiales del FAES se mantienen en Petare. Esta señora denuncia que su hijo fue asesinado por este comando. ¿Por qué mataron a mi hijo? ¡Mataron a todos! Porque yo soy inocente, mi hijo no tenía nada que ver, nada. Irrumpen en los hogares sin mediar palabras. Este señor señala que a su hijo de 7 años lo apuntaron con un arma de fuego dentro de su vivienda.
Ellos llegaron, se metieron a la casa y la apuntaron a ella, apuntaron al niño, apuntaron a todo el mundo. Como que si uno es un malandro, aquí todos no somos malandros, mano. Y el menor tiene 7 años, al que apuntaron. Tiene 2 noches que no duerme. Tengo que dormir con él y mi esposa porque se para alterado. Y que ahí viene el FAES, no puede escuchar cualquier ruido. La protesta no tiene tinte político porque toda la comunidad se siente agredida. Solamente estamos en defensa de la Constitución, en defensa de nuestros derechos humanos, porque es el FAES el que está violentando nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la privacidad, nuestro derecho a la convivencia mutua con nuestros vecinos. Y ellos entran a nuestras casas y nos secuestran a nosotros los jóvenes, se llevan las comidas, amedrentan a las personas, amenazan con matarte. El daño psicológico es hacia los más pequeños y los adultos deben proteger lo poco que tienen para que no los roben. Ya lo ha visto, las acciones de ellos, y los niños se asustan y se corren a esconderse. Papá, viene el FAES, mamá, viene el FAES por ahí. Uno tiene que estar guardando los pocos que tienen, los artefactos eléctricos, las comidas y todo eso, escondiéndolo porque ellos se las roban, El asesinato, la extorsión y el maltrato a la mujer son argumentos suficientes para exigir la salida del FAES del lugar. Además, son crímenes que no prescriben. Lo peor que han hecho es asesinar a nuestros jóvenes. Lo peor que han hecho es golpear a nuestras mujeres. Lo peor que han hecho es amedrentar a nuestros comerciantes. Lo peor de que han hecho es meterse en nuestras casas, consumir droga, chicas, dentro de los hogares con nuestros niños ahí, pegarle a nuestras mujeres. ¡Fuera el FAES de José Félix Rivas! Y es que hasta la iglesia ha sido profanada por el FAES. ¿Qué tipo de abusos se han cometido, padre? Bueno, los abusos son que entran a las casas sin permiso, sin ninguna orden judicial de cateo. Deben de respetarse pues la manera como se trata a las personas. Aquí vivimos gente honrada, decente, trabajadora, que hace posible que esta Caracas también funcione. Habitantes de Petare, uno de los barrios más grandes de Latinoamérica, le exigen al régimen de Nicolás Maduro enviar cuerpos de seguridad que de verdad cuiden a la población. Denuncian que el FAES lo que ha hecho es amedrentarlos. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández, un tema que también hemos tocado en otras oportunidades en el programa. Quiero saludar a esta hora a Luis Isquiel. Él es abogado, penalista, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Yo comenzaría preguntando, porque las denuncias van como increciendo en relación al quehacer del FAES. ¿Nadie controla a estas fuerzas especiales? Yo creo que sí la controla el régimen dictatorial que hay acá en Venezuela. Lo que pareciera es estar fuera de control, valga el juego de palabras, fuera de control en su accionar. Porque si vemos las cifras, y Darío, el año pasado, según el Observatorio Venezolano de Violencia, hubo más de 7.500 muertes violentas en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad. Estamos hablando de 21 muertes violentas por día. La mayoría de ellas se presumen ejecuciones extrajudiciales. Pero además de estas ejecuciones extrajudiciales, que son violaciones graves a los derechos humanos, ocurren cosas como la que decía la gente allí en la protesta. Allanamientos sin órdenes judiciales, se roban hasta la comida de las casas, detenciones ilegales, denuncias de torturas, es decir, toda una gama de violación a los derechos humanos cometidas por estas fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana principalmente, aunque también hay otros órganos de seguridad que también cometen atropellos similares. Sí, pero digamos que las denuncias en contra del FAES, como decía hace unos minutos, es algo que va increciendo. Y que además se cobijan bajo la definición, lo has mencionado, ejecuciones extrajudiciales. Enfrentamientos es normalmente lo que señalan y llegan a esto, a ejecuciones extrajudiciales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en los sectores populares? ¿Por qué se han sembrado allí, por decirlo de alguna manera? Bueno, Idania, esta es probablemente la política más represiva que se ha visto en toda América Latina. Estamos hablando de 7.500 muertes en manos de los cuerpos de seguridad, repito. Y esto bajo una dictadura que supuestamente es de izquierda, supuestamente es progresista, supuestamente es humanista. Algunos afuera todavía se creen eso.
y resulta que lo que ha desplegado en Venezuela, repito, es una brutal represión contra los pobres, porque cuando nosotros analizamos quiénes son las víctimas principales de estas ejecuciones extrajudiciales, son jóvenes, varones, trigueños también, pertenecientes a los sectores populares, a las barriadas venezolanas, como esta donde hoy se presentó, que es seguramente el barrio o la favela más grande de América Latina, que es Petare. Pero eso no solo ocurre allí, ocurre en todo el territorio nacional. La FAES no solo actúa en Caracas, actúa en los 23 estados del país más la capital. ¿Quién maneja el FAES, Luis? Lo maneja, por cierto, acaban de cambiar el director hace como un mes, una persona que se presume ligada a los grupos paramilitares denominados colectivos. Fue filmado en un accionar junto con estos grupos paramilitares hace unos años. Aparentemente es una persona de confianza de Freddy Bernal, a quien también se le señala de estar al frente pues, de la puesta en escena de estos grupos paramilitares en el país, de estos denominados colectivos. Y bueno, esto viene a agravar el asunto, porque además estas ejecuciones extrajudiciales no solo son contra personas normales de los sectores populares, sino que a veces se introduce el elemento político. En el año 2010, este mismo año, se realizaron una serie de protestas en barrios, sectores populares de acá de Venezuela, y en muchos de ellos al día siguiente incursionaba el FAES, buscando a los cabecillas de las protestas contra la dictadura que hay en Venezuela. Y algunos de ellos se presume que fueron ejecutados extrajudicialmente también. Claro, pero digamos que el devenir de estas fuerzas denominadas especiales los ha convertido en un grupo paramilitar. Bueno, de hecho, Daniel, también hay precedentes que señalan que miembros de los grupos paramilitares, de los colectivos, son uniformados y se le dan credenciales del FAES. Hay que recordar que cuando asesinaron a Oscar Pérez en el Bunquito, a este valiente muchacho que se alzó contra la dictadura venezolana, uno de los que cayó también allí era un miembro de un grupo colectivo del 23 de enero, que estaba uniformado como FAES y estaba en la nómina del FAES, por cierto, con un nombre distinto al real. Es decir, entonces ya hay un precedente de eso, no sabemos cuántos colectivos hay dentro de las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana, pero probablemente haya muchos, y sean estos los que arremeten contra las poblaciones populares en Venezuela y cometen todo este tipo de violaciones a los derechos humanos. Pero ahora, como todo grupo paramilitar, Luis, cuando se crea, tienen un fin determinado, pero nunca se sabe dónde se termina con ellos, y creo que esto es lo que está pasando precisamente con el FAES. La protesta que veíamos hace unos minutos es en el barrio José Félix Riva, en Petare, pero es que allí justamente hace meses que vienen denunciando estos atropellos, es decir, el ingresar a las residencias, el llevarse a los muchachos, el asesinarlos delante de la familia, y lo que uno termina preguntándose es: ¿a nadie le duele? ¿A nadie le importa? Bueno, a mucha gente le duele, y de hecho esto ha sido denunciado en organismos internacionales. Hay que recordar que la dictadura de Nicolás Maduro tiene un proceso judicial en la Corte Penal Internacional por violaciones graves a los derechos humanos, y este tema de las ejecuciones extrajudiciales seguramente también están siendo analizadas por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, esta FAES hace un trabajo sucio desde distintos ángulos, ¿no? Uno de ellos es supuestamente luchar contra la delincuencia, porque lo que alegan es que la mayoría de esas ejecuciones extrajudiciales son contra personas involucradas en hechos delictivos, cosa que viola nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal, porque acá no hay pena de muerte, ¿no? Y la otra tiene que ver con amedrentar a la gente, sobre todo en los sectores populares, para que no protesten. Para que no protesten porque ganan $6 al mes, ese es el salario mínimo acá en Venezuela, para que no protesten porque no se consiguen las medicinas, porque en los hospitales se muere la gente de mengua, porque la gente está comiendo de la basura en las calles. Entonces tiene también esa función de amedrentar a todo el que pretenda protestar por esta grave crisis humanitaria que hay acá en Venezuela. Gracias a Luis Isquiel, abogado, penalista, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Luis, te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Saludos a toda tu audiencia. Buena tarde. Pero las protestas hoy no se circunscribieron
a esta área en el sector de Petare y por las fuerzas especiales denominadas FAES. Los médicos y las enfermeras de todos los hospitales de la capital venezolana también realizaron una protesta. Lo hicieron frente a la sede del Ministerio de Salud, rechazando la falta de inversión en los centros médicos, pidiendo mejoras laborales. NTN 24 estuvo en el lugar de la noticia con Luis Laya. Hola, buenas tardes. Trabajadores del sector salud han protestado en una toma simbólica del ministerio de este sector. Han exigido a Carlos Alvarado, el ministro de turno, el ministro número 20 desde el gobierno de Hugo Chávez, que pues haya soluciones. Ellos exigen no solamente mejores salarios, sino también que haya insumos y que puedan salvar vidas. Piden no se sigan muriendo los pacientes por falta de respuesta. Sin atención del Ministerio de Salud y sin soluciones a los problemas, continúan trabajando los médicos y enfermeras en Venezuela. Protestaron hoy, pues ven fallecer a sus pacientes a diario. Incluso tienen miedo ellos de algún día ser quienes necesiten atención médica. Que es que no contamos con los insumos, los recursos, los reactivos, el material médico quirúrgico y una infraestructura adecuada para brindar esta atención de calidad. No hay nada en los hospitales, no hay agua, no hay soluciones, no hay antibióticos, no hay nada. Que si nosotros llegamos a ser pacientes algún día, ni que Dios lo quiera, porque realmente no quiero estar en una cama de esa, nosotros como enfermeras ya estamos resignadas. La situación es tan grave que se sienten maltratados por el Estado. No le prestan atención a sus reclamos, ni siquiera el salario les alcanza. Pasan hambre para ir a trabajar y sus familias comienzan a pagar las consecuencias. Que no me parece justo que con tantos años de servicio brindándole al Estado, yo tenga 11.000 bolívares de prestaciones sociales. ¿Qué hace con esos 11.000? Bueno, me imagino que regalarlo, no sé, tomarme un refresco, porque ni siquiera para un refresco alcanza. No nos alcanza ni siquiera para comprarnos las medicinas. Si nos enfermamos, bueno, es un problema para solucionarnos, para odontología. Si los hijos se nos enferman también es un problema. La crisis es tal que hay servicios con más de 3 años cerrados. Al menos es el caso de Iris Hernández. Ella labora desde hace 30 años en el área de hemodinamia del clínico universitario y va a cumplir solo horario. Y no se hace cateterismo hoy en día, porque está cerrado. Tiene 3 años cerrada la unidad. Se han ido los médicos, se han ido las enfermeras. Éramos 36 compañeros que teníamos y ya quedamos, son 2 nada más. Quedamos la señora que limpia y mi persona. Denuncian que son burlados por el ministro Carlos Alvarado, quien les promete soluciones, pero ni les paga mejor ni equipa a los hospitales. Una impotencia porque no hay quien resuelva esta situación, no hay quien resuelva. Y cada día sacan artículos, amenazándonos con el 6CPC, amenazándonos que nos van a meter presos. Y de verdad que ellos deberían de ponerse el zapato de uno para que vean qué trabajo pasa uno y la necesidad que pasa uno, del día a día. A veces venimos hasta sin comer, podemos venirnos. Además rechazan la persecución y el amedrentamiento por protestar. Carmelo Gallardo es un médico detenido en el estado de Aragua por alzar su voz. La amenaza no se detiene ahí. Nicolás Maduro anunció una investigación contra los trabajadores por supuestamente robar insumos. Simplemente por alzar la voz, por defender el derecho a la salud y a la vida, por defender esos sagrados que nos enseñaron en nuestras universidades públicas del país. No nos interesa que nos amenace con el 6CPC, allá los estamos esperando porque nosotros no le debemos nada a la justicia. Más bien nosotros sacamos a veces de nuestro dinero que no tenemos para ayudar a un paciente porque no tiene que comer. Han indicado que darán una semana de plazo al ministro Carlos Alvarado para que haya una respuesta satisfactoria en cuanto a estos temas. Han calificado de burla lo que han hecho varios gobernadores de distintos estados, como por ejemplo el de Carabobo y el de Aragua, mostrando insumos e inaugurando distintas zonas de distintos hospitales. Han señalado la crisis es total. Indican no aguantarán que sigan muriendo sus pacientes. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Alaya. Gracias a Luis Alejandro por la información. Hacemos una pausa, son las 5:21 minutos en Quito. Los invito, antes del corte, a unirse como siempre a nuestro canal en YouTube, donde encontrarán todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y sobre todo la señal en vivo del canal. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com/NTN24. Nos quedan 2 temas pendientes. Argentina. Tendremos invitado en el estudio para hablar de la situación política de Argentina en este momento, a propósito de la visita del presidente Duque,
al presidente Mauricio Macri. La Policía de Colombia adelantó un operativo por los pasos ilegales conocidos como trochas que comunican a su territorio con Venezuela. Los funcionarios eliminaron varios puentes improvisados construidos sobre el río Táchira. Los policías también devolvieron a migrantes que intentaban cruzar, recordándoles que el único paso permitido es por los puentes internacionales que Nicolás Maduro decidió reabrir el viernes pasado. Estábamos en el programa, lo anunciamos, lo dijimos. NTN 24 en el lugar de la noticia con Diego de Pablos. Diego, buena tarde. Hola, buenas tardes. Los saludos desde el puente Simón Bolívar, exactamente desde la mitad de la estructura que separa a Villa del Rosario con San Antonio del Táchira, y ustedes pueden ver lo que ocurre en este momento, un flujo bastante nutrido. Ha aumentado mucho el flujo de personas el día de hoy. Según lo que ha dicho Migración Colombia, hace 2 horas más o menos en su último reporte, más de 19.000 personas ya habían atravesado hoy este puente Simón Bolívar desde Venezuela hacia territorio colombiano. Pero a esta hora de la tarde ustedes pueden apreciar, también hay un flujo bastante grande de personas que van desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. La Policía Nacional hoy realizó un operativo especial en lo que tiene que ver con el margen del río Táchira y las trochas que se presentan allí en este sector, y no permite en este momento el paso de ninguna persona. Ellos han desmontado lo que tiene que ver con algunos puentes artesanales que utilizaban las personas para poder pasar de país a país, pero el día de hoy pues no se pueden utilizar, y todas las personas tienen que utilizar el puente internacional Simón Bolívar, por lo menos en este sector de la frontera. Muchas personas utilizándolo. Ayer pues habían anunciado que se iban a retirar los containers, pero como ustedes lo pueden apreciar, ahí se encuentran todavía estos gigantescos objetos obstaculizando el paso de las personas, y pues es lo que están solicitando algunos de los peatones que utilizan los puentes internacionales, que quiten esos contenedores para poder agilizar el paso de los peatones. Vamos a apreciar en el siguiente informe qué fue lo que vivimos hoy aquí en el puente internacional, cómo las personas están atravesando y también cómo las autoridades desarrollaron este operativo que no permite hoy el paso por los caminos verdes. Así fue el paso en las horas de la mañana en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Venezuela, en Villa del Rosario. El número de personas aumentó por los pasos fronterizos. Creció el número de personas ante el anuncio de Nicolás Maduro de reabrir la frontera del lado venezolano. Claro. El primer día hubo un aumento de más de 22.000 personas. Ayer estuvo un día domingo con un incremento de algo más de 1.000 personas, pero hoy se ha visto aún más personas. Los contenedores instalados en el ingreso de los puentes por la Guardia Venezolana no fueron retirados. El poco espacio provoca embotellamiento e incomodidades para los peatones. Sí, eso es un problema para todo el tiempo. ¿Por qué? Por la cuestión de los containers que tienen ahí. Desde muy temprano, la Policía de Colombia realiza operativos para evitar el paso por las trochas y el río Táchira. Mucho problema. Yo ahorita me metí por allá y ya no se puede pasar más. Algunas de las personas que usan estos pasos protestan. Ante el alto flujo de personas, más de 400 hombres de la policía y el ejército mantienen la seguridad y el orden público en los puentes internacionales. Eso es todo por el momento. Desde la frontera colombo-venezolana, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Gracias a Diego de Pablo. Buena tarde para ti. En la primera parte del programa conversábamos con Christian Kruger, director general de Migración Colombia, que nos arrojaba la cifra de que el fin de semana pasaron entre 30 y 34.000 personas por día aproximadamente. Y para esta semana ellos esperan que el flujo sea aún mayor. Recordemos que estuvo prácticamente 5 meses, la frontera cerrada, y este paso no era posible. Ahora, la mayor parte de esta migración o de este paso es porque vienen a buscar alimentos, porque vienen a buscar algún tipo de mercancía. Es muy poco el que se queda. De hecho, Christian Kruger nos decía que el fin de semana se quedó menos gente de la que normalmente lo hace. 2.000 personas, entre 2.000 y 3.000 personas. Pero la gente que se queda
algunas se quedan en Colombia, otras sigue a otros países, pero hay un segmento de la población que ha venido creciendo y son las mujeres que están en estado, venezolanas, que pasan a Colombia para dar a luz. Esto sumado a las mujeres en Colombia, en franja fronteriza, que también están en estado, lo que hace que de alguna manera exista presión sobre los servicios que se prestan. Por eso quiero saludar a nuestra próxima invitada, Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de ACNUR y directora de la campaña Somos Pana Colombia. Rocío, bienvenida. Muchísimas gracias. Cuéntanos, porque sé que están trabajando dentro de este segmento poblacional particularmente y que hay la idea de llevar al Atlántico una unidad que pueda prestar servicio tanto a las venezolanas como a las colombianas. Sí, así es. Pues mira, el Atlántico es el tercer departamento de concentración de población venezolana. Normalmente en los medios escuchamos mucha atención sobre Cúcuta. Cúcuta, sí. Pero efectivamente el Atlántico es el tercer departamento donde hay más población venezolana. Adicionalmente hay otra cifra que llama mucho la atención y es que es el cuarto lugar donde se ha presentado más atención a mujeres gestantes a nivel nacional, el cuarto lugar. Eso, por supuesto, nos habla que hay, por un lado, una necesidad muy fuerte de mujeres venezolanas que han llegado en estado de embarazo y que necesitan atención en salud. Y también, por otro lado, que hay una disponibilidad de las instituciones para atenderlas. Pero como usted también lo decía, eso significa una presión muy fuerte sobre la capacidad médica, digamos, instalada en la región. ¿Qué queremos nosotros? Estamos en una campaña desde ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, con la Embajada de Austria también, porque queremos construir, llevar una unidad móvil de atención en salud para las mujeres gestantes, colombianas y venezolanas, porque obviamente estas mujeres venezolanas llegan a comunidades, muchas veces llegan a comunidades vulnerables donde se encuentran también con mujeres colombianas que seguramente tienen las mismas necesidades en atención en salud durante su periodo de gestación. Hablamos de qué poblaciones, Barranquilla, por ejemplo, ¿cuáles otras? En Barranquilla hay más de 115.000 personas venezolanas. El número exacto ahorita de quiénes de ellos están embarazadas no lo tengo, pero efectivamente hay una gran concentración de población y sobre todo cifras muy preocupantes en salud. La Universidad del Norte hizo un estudio muy reciente que lo publicaron ahora, parte de sus resultados en abril, y por ejemplo nos dice la mitad de las mujeres, hicieron un estudio con mujeres gestantes en Barranquilla y en La Guajira. 51%. La mitad de ellas, exacto, 51% presentan anemia. La mitad de ellas no estaba consumiendo ácido fólico, calcio, sulfato ferroso. Esto, por supuesto, relacionado con la inseguridad alimentaria. 86% sufrió violencia psicológica, 32% manifestó síntomas depresivos, 27% necesitó atención en urgencia. Este es el estado en que llegan las venezolanas que vienen en estado a Colombia. Pero hay otro dato importante. No hay mucho acceso, estas mujeres generalmente no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Claro. Entonces, obviamente, todo el tema de planificación familiar, pues no lo pueden realizar. Entonces, la unidad lo que busca también es hacer una orientación y la posibilidad de tener, digamos, implantes para métodos anticonceptivos. Claro, claro. Entonces, digamos que es una unidad que busca la atención integral a las mujeres porque lo necesitan, pero también por otro lado porque tenemos el apoyo institucional para saber que cuando logremos esa unidad, es el propósito, pueda, digamos, ser administrada y ser sostenible por medio de la gobernación. ¿Qué necesitan para lograrla? Es decir, ¿quieren que sea una unidad móvil? ¿Y qué se necesita para ello? Hicimos un llamado a la solidaridad de todos los ciudadanos. Nosotros sabemos que si nos unimos muchos, pero necesitamos mucha gente, podemos llegar a la meta. La meta son 650 millones de pesos que cuesta esta unidad, toda la adecuación, la compra y la adecuación de la unidad, y lanzamos una campaña de recaudación de fondos colectiva, de crowdfunding, que la estamos realizando por medio de una plataforma que se llama Vaki. Ahí ustedes buscan, o en Google pueden buscar Valientes Gestantes, así se llama este proyecto, y es una plataforma de donación. Las personas pueden donar desde 9.000 pesos, pero si donan a partir de 50.000 pesos,
pues por su donación, además van a ir al concierto del Día Mundial del Refugiado, que es el 21 de junio, o sea, en 15 días. Ok. 650 millones. 650 millones es la meta. Ya les voy a poner la dirección en pantalla para todo aquel que quiera donar o que quiera aportar. Esta unidad móvil tendría un potencial de atención de, quiero darles algunas cifras, 350 mujeres gestantes al mes. Al mes. Hasta 650 mujeres al mes que deseen ejercer su sexualidad de manera responsable, planificar su maternidad o ampliar su familia. 1000 mujeres mensuales que pudieran recibir controles preventivos para la prevención de cáncer del cuello uterino. 160 mujeres al mes quienes recibirían atención en salud para detención temprana de cáncer de senos. 650 mujeres mensualmente que deseen recibir asesoría sobre derechos sexuales reproductivos. Son algunas de las cifras de ese universo que pudiera abarcar esta unidad móvil. Así es. Así es. ¿Por qué móvil? ¿Por qué no un centro? Porque mucha población, eso nos lo explicaban ahí en el Atlántico, en los municipios del sur del Atlántico, hace 30 años, muchísimas familias colombianas fueron a Venezuela. Ahora, con toda la situación, hay muchas de esas familias que han regresado y no regresan a Barranquilla, donde, digamos, hay una mayor capacidad instalada médica. Regresan a esos municipios y muchas veces regresan no solo a la cabecera municipal, sino a las veredas. Entonces necesitamos llegar hasta allá. ¿Por qué? Porque si hay una mujer venezolana que además viene acá, está embarazada, tiene todos los problemas, digamos, de conseguir un trabajo, de conseguir una fuente de recursos, tener que decir, voy a ir a una cita médica a Barranquilla, que me implica un desplazamiento, que me implica pagar un bus, que implica ver el almuerzo, ¿sí? Todos esos son gastos que se suman, entonces nosotros queremos llevar salud hasta el municipio, hasta donde están. Allí teníamos en pantalla, volvamos a poner el link, por favor, allí lo tienen. Ingresando en ese link usted encontrará la forma de donar. De todas maneras, me comprometo a tenerlo varios días en pantalla y hablar de lo que significaría esta unidad móvil que ACNUR quiere implementar para atender tanto a mujeres venezolanas en estado como a mujeres colombianas por el volumen y la presión que hay sobre los servicios públicos en esta parte del territorio colombiano, que es la costa del Atlántico. ¿Por qué no Cúcuta? Porque está más atendida, porque como tiene esa gran cantidad de gente que pasa por el puente Simón Bolívar, hay más atención allí. Claro, hay muchos puntos en la geografía nacional donde está llegando población venezolana y que digamos, aparecen mucho menos en el mapa de atención. Obviamente las cifras y los volúmenes son distintos. El gran volumen está en Cúcuta, está en Bogotá también, pero hay otras ciudades que relacionado con el tamaño, con la población local, pues la presión es muy fuerte. Entonces también queremos poner el ojo y poner la atención sobre esas regiones. Rocío Castañeda, oficial de Información Pública de ACNUR y directora de la campaña Somos Pana Colombia. Ya no me queda tiempo para hablar de la campaña, pero en otra oportunidad prometo que lo hacemos, porque se han venido implementando varias cosas a través de esta campaña. Gracias por estar aquí, Rocío. Muchísimas gracias a ustedes. Argentina, se conocieron los resultados de los comicios provinciales de este domingo. La jornada electoral en Tucumán, Entre Ríos, Chubut y Jujuy arrojó una derrota para el partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri. De los 4 cargos de gobernador en disputa, el macrismo solo ganó la provincia de Jujuy. En la Casa Rosada tomaron la noticia con poca preocupación, afirman que los resultados no son necesariamente un reflejo de lo que sucedería en las presidenciales del próximo mes de octubre. Quiero saludar, en esta parte del programa nos acompaña en nuestro estudio Orlando Dádamo, consultor en comunicación política. Orlando, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes. ¿No necesariamente se traslada este resultado al panorama electoral presidencial? No, por 2 razones. La primera es que esas provincias históricamente son provincias del peronismo que no ha perdido desde la restauración democrática y en algún caso aún de antes. Por lo tanto, no tienen incidencia. Y tampoco tienen incidencia por la cantidad de votos que representan. Le diría que es más llamativo que otra vez Cambiemos haya ganado Jujuy, provincia en la cual nunca había ganado alguien que no fuera peronista hasta el año 2015. Pero no son las provincias que mueven el tablero electoral de la Argentina. ¿Cómo se prepara Argentina para esa elección? Es decir, hemos pasado
por varias etapas. Nos vimos hace un mes. Exacto. Y tuve la oportunidad de... exactamente nos vimos el día en que el parlamentario lamentablemente fue tiroteado allí cerca del Congreso. ¿Qué ha variado desde allí hasta acá en relación al panorama electoral Macri-Cristina Fernández? Primero aclarar que fue un hecho policial que nada tenía que ver con él. Él recibió un balazo por estar en el lugar inadecuado. Lo habíamos dicho Lo ya. hablamos aquel día, sí, yo me acuerdo muy bien. ¿Qué es lo que varió? Bueno, las encuestas que venían marcando dos cosas. Una, que Cristina Fernández avanzaba, y la segunda es que el presidente actual, Mauricio Macri, cada vez perdía votos. Han cambiado. ¿En qué sentido? Cristina Fernández está estancada desde hace aproximadamente un mes. Es como si hubiera tocado el famoso techo del cual siempre se habló. Y el presidente dejó de perder votos y lejos de eso, muy lenta pero progresivamente, y sobre todo lo que nos interesa en el análisis de las encuestas es el cambio de tendencia, empezó a sumar votos. Hay varias razones para pensar. Una es que algunos indicadores económicos han mejorado, que eso no es algo menor. Segundo, que la gente está poniendo la cabeza en las elecciones, porque la gente en el día a día tiene que resolver otros problemas, pero ahora ya estamos cada vez más cerca de definir las fórmulas, que es en este mes, y por lo tanto ya vamos a saber quiénes son los que van a competir. Y la aparición de Cristina Fernández como una gran posibilidad de ganar, creo que ha hecho pensar a algunas personas. Alberto Fernández es la fórmula presidencial de Cristina Fernández. Él iría como presidente y Cristina Fernández como vicepresidenta. ¿Realmente se creen los argentinos que va, en el caso de que ganaran, de que el señor Fernández es el que va a gobernar? Mire, yo le voy a dar un dato que yo creo que es ya significativo de origen de esta historia. Yo nunca vi que un vicepresidente o una vicepresidenta anuncie quién va a ser el presidente. Habitualmente aparece el candidato a presidente que dice, y me va a acompañar en esto esta persona. Esto fue al revés, con lo cual ya el mensaje de origen tiene un cierto vicio. Propio del estilo de liderazgo de Cristina Fernández, por otra parte. Nadie se puede imaginar, los que hemos conocido el liderazgo fuerte, porque no se puede negar eso, que tuvo Cristina Fernández como presidenta, que ella va a tener un rol secundario. Las últimas encuestas al respecto indican que un poco más del 10% de las personas cree que realmente las decisiones finales las va a tomar Alberto Fernández, que no solo fue un subordinado de ella, porque fue su jefe de gabinete, sino que además, como si esto fuese poco, fue un severo y feroz crítico. Porque no la criticó por las políticas, la criticó por su estilo de liderazgo, la criticó personalmente. Evidentemente algo le generó dudas a Cristina Fernández respecto de sus posibilidades de ganar, para que haya convocado a una persona que la criticó tanto durante 8 años. Pero además, ¿por qué no se lanzó como candidata? ¿Los procesos abiertos ante la justicia argentina le impiden ser candidata a la presidencia? No, de hecho va a ser candidata a vicepresidente. Ella goza de fueros por ser senadora. ¿Qué significa esto? En algunos países significa que no se la puede juzgar. En Argentina significa que se la puede juzgar, pero no se la puede meter presa en el caso de que esa fuera el dictamen de los jueces, que todavía aún no lo sabemos, aunque está más que complicada en sus módicas 12 causas penales. Por lo tanto, ella puede perfectamente participar de la campaña, lo está haciendo, con un perfil muy bajo, habla poco porque históricamente se ha comprobado, 2015 en adelante, que cada vez que habla en campaña cohesiona a los que no la quieren. Entonces la tienen en un perfil muy bajo, habla mucho más el señor Alberto Fernández, que tuvo un problema de salud en estos días inclusive, del cual se recuperó felizmente, y lo que sí sabemos es que el señor Fernández no le suma caudal electoral. O sea, a lo sumo reafirma que ella es la que va a gobernar sin que ella sea, en principio, la candidata a presidente. Atención que puede haber cambios en esa fórmula, no está definitiva. Hasta el cierre de la presentación, que es en este mes de junio, puede haber alguna modificación. Y este señor Fernández es una persona con una muy buena llegada a sectores del peronismo que ella necesitaría para sumar votos y que le permitirían aumentar su caudal electoral. Claro, pero en el caso de que perdiera, por ejemplo, diría que como ella no encabezó la fórmula. Conociéndola a la expresidenta sería una respuesta posible. No obstante, su compromiso ha sido muy fuerte en esta fórmula porque ya, vuelvo a repetir, es un hecho inédito, anunció al candidato a presidente. Argentina, o la Argentina, entiende la diferencia de lo que fue ese periodo del kirchnerismo, ese periodo del peronismo, contra este de Mauricio Macri, que no las ha tenido todas en la economía,
que finalmente es lo que afecta el bolsillo de los ciudadanos, ¿no? Pero sería regresar a tantas cosas, ¿no? El peronismo nunca se va de la Argentina. Desde que existe, desde 1946, siempre es la principal fuerza política la que tiene asegurado siempre su piso del 33, 34%, por lo tanto no le cuesta mucho reunir los votos restantes. ¿Qué va a pensar la gente? Es la gran pregunta que nos hacemos todos ahora, porque es evidente que la economía no funcionó. Lo dice el mismo presidente, lo dice el gobierno, lo dicen sus cambios de política, que hablan más que las opiniones que se puedan dar. Si ha cambiado ministros y ha cambiado políticas es porque algo no funciona. Es cierto también que en estas últimas semanas ha habido un cambio del humor económico y por primera vez los optimistas respecto a la evolución de la economía superan a los pesimistas en todas las encuestas. No obstante, ¿qué va a priorizar la gente? Es difícil de saber hasta que estemos en el verdadero cara a cara. Y el verdadero cara a cara es la segunda vuelta, cuando posiblemente, porque uno nunca sabe en política y menos en Argentina, quede Mauricio Macri frente a Cristina Fernández. Y ahí habrá que elegir esa vuelta al pasado que tan claramente me señala o continuar con las dificultades, pero con diferencias muy sustanciales. Lo que se ha hecho de obra pública en Argentina no registra antecedentes. Yo creo que si se juntasen los 12 años del kirchnerismo, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no se ha hecho lo que se ha hecho. La actuación con respecto a los hechos de corrupción tampoco registra antecedentes. Piense que está preso desde el vicepresidente para abajo, casi todos. O sea que hay cosas que importan. Ahora, también es real que a la gente lo que finalmente le importa es cómo maneja su economía en el día a día, cuánto es la inflación, que es altísima, y si finalmente el salario alcanza. ¿Y qué hizo Orlando, que me lo ha mencionado, cambiar ese humor del país? Es decir, ¿qué ha pasado que la gente ha percibido un cambio, digamos, dentro del ambiente económico que venía siendo pesado, duro para el ciudadano? Una cuestión circunstancial, pero particularmente importante en un país con altísima inflación, que empezaron a ingresar los aumentos del sueldo de los acuerdos salariales correspondientes a este año. Es decir, hasta los meses de abril, digamos marzo-abril, la gente estaba pagando con una inflación altísima al salario del año anterior. Al producirse los ajustes salariales, evidentemente tienen más poder adquisitivo. La inflación está cediendo de valores altísimos, pero es cierto que está cediendo por segundo mes consecutivo. Y también la cercanía del momento de tomar una decisión donde vamos a tener que elegir todos los argentinos justamente en qué tipo de país queremos vivir. Oye, está el presidente de Colombia, Iván Duque, en Argentina. Estaba oyendo la rueda de prensa que dieron ambos, hablaban de Prosur. Organismos para plantarle cara, digamos, a lo que hizo el socialismo del siglo XXI. Geopolíticamente hablando, ¿qué significaría que Cristina Fernández volviera? Y realmente para ella va a significar una situación de enorme incomodidad, porque no es la Sudamérica en la que ella gobernó, con Lula, con Chávez Maduro, con Rafael Correa, con Evo Morales que sigue y que posiblemente sea reelecto, aunque todavía no lo sabemos, porque también hay elecciones en Bolivia. Por lo tanto, va a tener que lidiar con pocos amigos a su alrededor. Está Piñera en Chile, tampoco está Bachelet, que nunca fue una gran amiga, pero con el cual había una buena conexión ideológica, llamémosle. Por lo tanto, significa un cambio muy grande en todas las elecciones que hubo en la región, con la excepción hecha, yo diría, de México, que es Norteamérica. Por lo tanto, es una situación diferente donde trataríamos de organizarnos con otros criterios. Y es una gran oportunidad si no la desaprovechamos. ¿Cómo ve a López Obrador en México? Mire, yo lo veo enfrentando razonablemente bien esta última crisis, pero yo no puedo opinar, soy extranjero, sí puedo decir, visto desde afuera, que uno percibe que hay ciertas cosas que se dijeron en campaña que parece ser que cuando uno llega al poder no son tan fáciles de llevar a cabo, ¿no? Una cosa es ofrecer agua y otra tener que darla. Me dijo Teodoro Petkov en una entrevista que le hice alguna vez cuando le pregunté la diferencia entre ser candidato y ser miembro de un gabinete. Orlando, un gusto tenerlo como Igualmente, siempre. un placer. Un gusto que ustedes nos hayan acompañado en la tarde de hoy. Gracias por estar allí. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.